Cargas permanentes, columnas. Vigas y columnas. Por ejemplo, a ver, vamos a dibujarnos una viga. Vamos a visión mucho más larga, o la que prevalece respecto a las otras dos. En este caso, la longitud de la viga es mucho más grande con respecto a las dimensiones de la sección. Para nosotros esta va a ser una viga simplemente apoyada de hormigón armado. Entonces, ya de entrada, antes de sobreponer cualquier carga de uso o sobrecarga de uso, el peso propio de esta viga ya genera una carga, ¿no? Como tiene peso, ese peso se distribuye y genera una carga. ¿Cómo normalmente idealizamos este elemento real? Todas las estructuras tienen dimensiones, tienen o ocupan un volumen, pero cuando ya estamos modelando, por ejemplo, en algún software o a efectos de cálculo, modelamos con algunas simplificaciones. Calcula el peso de un elemento lineal. En la pasada clase aquí habíamos dicho, ¿no? El peso total es el volumen por el peso específico. Esto sería, si calculamos de esta manera, el volumen total por el peso específico sería una carga puntual, ¿verdad? Voy a suponer así, una carga puntual. Esta carga puntual P es igual al volumen por el peso específico. También podría asumir esta carga como una carga distribuida a lo largo de la viga, y para ello tendría que multiplicar ya no el volumen, sino el área por el peso específico. Aquí voy a dibujar en color verde lo que sería una carga uniforme. Sería igual al área por el peso específico. Pregunta: ¿cuál de estos dos es correcto? Ambas, por ejemplo, a efectos de las reacciones, por ejemplo, si solo nos interesara la reacción de la estructura, ¿no? Si solo nos interesara la reacción de la estructura, cualquiera de las dos estaría bien, ¿no? No hay ningún problema. Aquí vamos a obtener una reacción, por decir RA, una reacción RB, y con esta carga o con esta otra, el resultado es el mismo, ¿no? No hay ningún problema. Pero si quisiéramos, y en realidad lo que necesitamos es las solicitaciones, ustedes saben que con una carga puntual nos va a dar un diagrama . Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Podemos manejar de distintas formas estas acciones, pero también tenemos que ser objetivos, ¿no? ¿Qué va a provocar y qué resultados nos interesa? Entonces, el término muy bien dicho es: hay que idealizar de forma que refleje lo más real posible al comportamiento. Lineales. Entonces, igual, ¿no? El peso específico por el área. Así vamos a tener una carga uniforme. Ojo, vamos a tener una carga uniforme horizontal y también cargas uniformes a lo largo del eje de la columna.
es perpendicular al eje en el caso de las vigas y paralelo al eje en el caso de las columnas. Sería el área por el peso específico. ¿Y el área a qué va a ser igual? En este caso igual puede ser B por H si no es ambos de la misma dimensión por el peso específico, ¿no? Si lo multiplicas por la altura, ya vas a obtener una carga puntual, ¿no? Y ya hemos visto por qué no es aconsejable calcular directamente una carga puntual. ¿Sí? Sí, está bien. Los más comunes en nuestro medio tenemos a los ladrillos, ¿no? Los famosos ladrillos de 6 huecos. Veamos voy a completar esto más. Ladrillo. El ladrillo por sí solo no se sujeta, necesita un mortero para que una los ladrillos, ¿no? Y ahí se generan lo que son las juntas verticales y las juntas horizontales, también denominados en algún caso llagas y tendel, ¿ya? Yo lo llamo juntas verticales, juntas horizontales, ¿no? Entre ladrillo y ladrillo, por ejemplo, aquí hay un mortero, ¿no? Entre ladrillo y ladrillo en la forma horizontal también hay un mortero, ¿no? Ahí. Pero, además, una tabiquería en una vivienda, en una edificación, no queda visto, ¿no? Normalmente, si esta fuese la parte interna, llevaría un revestimiento ¿de qué? Externamente, si este fuese un muro perimetral, un muro externo, si fuera tabiquería de división, ambos laterales sería revestimiento de yeso. Pero si fuese un muro externo, en la parte externa, ¿qué tipo de revestimiento normalmente llevan? ¿No? Pero lo más común es mortero, y en realidad no solamente es mortero, normalmente es mortero de cemento y cal. Mortero de cemento y cal. Vamos a llamarlo 6C. Puede tener algunas otras adiciones, otros materiales, ¿no? Nos conviene, por ejemplo, calcular el peso total como una carga puntual o el peso total de este muro como una carga distribuida. ¿Cómo nos obtener el peso? Lo que se hace es, se evalúa normalmente por metro cuadrado y luego se multiplica por la altura total, ¿no? Y así obtenemos, por ejemplo, esta carga. Veamos cuánto pesa esta tabiquería por un metro cuadrado. Es decir, 1 metro aquí, ladrillos tenemos, cuánto peso de mortero tenemos, cuánto peso de yeso, cuánto peso de mortero de cal y cemento, ¿no? Por tanto, para evaluar primero el peso de los ladrillos, tenemos que averiguar cuántos ladrillos puede entrar en 1 metro cuadrado. Y para saber cuántos ladrillos tienen que entrar, necesitamos conocer sus dimensiones. Alto, ancho. A ver, ¿qué dimensiones tiene un ladrillo estándar? El más habitual. Y ancho 10 centímetros. Su peso de cada ladrillo es de 2.65 kilogramos.
Y bueno, ellos también tienen una recomendación de rendimiento. Dicen, si está del tipo tizón, ahora les aclaro qué es ello, más o menos entran 24 piezas. Si es del tipo soga, entran 36 piezas. Esta distribución es, por ejemplo, en palabras sencillas, si lo utilizamos de forma parada o de forma echada, ¿no? Si este ladrillo lo volteamos, su forma sería así, ¿no? Uno, otro, y aquí estarían los 6 huecos. Pero bueno, esta es su recomendación de quien produce estos ladrillos. Veamos su evaluación. A ver, si nosotros analizamos para estas dimensiones de ladrillo, voy a dibujar aquí a un ladrillo de forma individual. Que acompaña al ladrillo. El alto es 15, el ancho es 10, el largo es 24. Aquí vamos a agregar los espesores de las juntas. ¿Cuánto de espesor llevan? Entre 1.5 y 2 centímetros, ¿no? Eso también puede ser definido por cada uno. Puede decir, voy a dar 2 centímetros a cada lado, no hay problema. O, por ejemplo, yo voy a poner en el horizontal 1.5 centímetros y en el vertical 2 centímetros. Para evaluar cuántos ladrillos va a entrar en un metro cuadrado, entonces cuento el número de ladrillos más las juntas. Esto en número sería el inverso de la dimensión en horizontal, 24 más 2, 26. 1 dividido entre 0.26 por, en el sentido vertical, serían 15 de alto más 1.5, 16.5. 1 dividido entre 0.165. ¿Cuánto es esta operación? Por favor, saquen sus calculadoras. Este término, ¿no? Las piezas, como indican, pues son enteras. No podemos contar 23.31. Por tanto, esto es próximo a los 24 ladrillos. Y fíjense que esto es lo que en realidad aquí estaba recomendando la propia empresa El Ladrillo, ¿no? Como les digo, estos datos yo he sacado de su página web de la empresa de Inserpaz, ¿no? Estos ladrillos será por lo que pesa cada ladrillo. Habíamos dicho 2.65. Esto es ¿cuánto? El peso de los ladrillos en un metro cuadrado, 63 kilos, 64 kilos. Ahora veamos el peso de estas juntas. Vamos a denominar la junta vertical, vamos a decir peso de la junta vertical. Sería igual a, en este caso igual, el inverso de las dimensiones por el volumen que ocupa.
inverso de las dimensiones será 1 entre 0.26 por el volumen. El volumen de la junta vertical es esta, va a ser los 2 centímetros por la altura de 15 y por el ancho de 10. Eso en unidades de metros, 0,10 por 0,15 y por 0,02. Por la otra dimensión en inverso sería por 0.165 y por el peso específico del mortero. ¿Cuánto es el peso específico del mortero? Es único, ¿no? Como 23, ¿ya? Quien dijo 25, ojo, 25 es el... Las dimensiones. 1 dividido entre 0.165 por el volumen 0.10 por el ancho 0.26 por el espesor 0.015 por la otra dimensión 0.26. Peso específico 2300. Igual. Peso del yeso. En un metro cuadrado, bueno, lo que hay que hacer es obtener el área por el peso específico. Entonces va a ser 1 por 1 por peso específico del yeso. Disculpe, ingeniero. Sí, como les decía, si estamos evaluando por metro cuadrado, será 1 por 1 por su peso específico. 1 por 1 por peso específico del yeso. La misma norma lo indica, son valores muy variables. ¿Por qué? En un extremo ni en el otro. Entonces, entre 12 y 28, digamos, podemos utilizar 20, ¿no? Aquí hay falta una dimensión más. Hemos obtenido el área. ¿Cuánto de espesor se pone de revestimiento? Poner por 0.02 y el peso específico que vamos a adoptar, en este caso 20 o 2000, para que sea en kilogramos. 1 por 1 por 0.02 por el mortero de cemento y cal. Vamos a poner aquí peso de cemento y cal. Igual, ¿no? Para un metro cuadrado, 1 por 1 por su espesor. Siendo exterior puede ser un poco más, podremos poner 0.025. Y por peso específico del mortero de cemento y cal. 18. 0.8 más 20.91 más 40 y más 45. Muy bien. Ya tenemos el peso total del metro cuadrado. Pregunta, ¿cómo llevamos para tener una carga lineal uniforme en la dirección del muro? Si quieren, bueno, va a ver, para que lo vean mejor, así, ¿no ven? Por metro cuadrado. Todo esto es de 1 metro cuadrado. Para saber la altura del muro, ¿no? ¿Cuánto es la altura de un muro por lo general? El comercial, pues un poquito más, ¿no? Si es una vivienda, un dormitorio, pues conviene que no sea muy alto, efectos de conservación térmica, ¿no? Esto se baja un poquito, pero 3 metros es una buena referencia. Entonces, si queremos esta carga uniforme por metro lineal, será igual a
el valor que hemos obtenido por los 3 metros. Esto podemos llevarlo a otras unidades. Antes se usaba bastante lo que era kilogramo fuerza, ¿no? Esto es kilogramo fuerza. Pero de acuerdo al sistema de unidades internacionales, al famoso SI, ¿no? Se trata de unificar las unidades y ahora normalmente se trabaja en kilonewton, ¿no? Kilonewton por metro. Y esto podemos directamente aproximar como 5.57 kilonewton metro. Podemos directamente dividirlo entre 100. No es exactamente ese número, ¿no? Como saben, aquí influiría lo que sería el 9.81 de la gravedad, pero se puede tomar como un valor de 10. Y la unidad equivalente sería 5.57 kilonewton por metro. O su consulta es, ¿dónde van a considerar tabiquería? ¿Dónde tenemos aquí tabiquería? Un perímetro, señor, perímetro. Y si decimos que el perímetro es de una fachada flotante, parte de vidrio, ventanales muy grandes, ¿cómo lo tomamos? Él a su compañero, van a tomar todo el perímetro de su planta como si fuera una tabiquería, ¿ya? Sin descontar ventanales, puertas, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Hacen de cuenta de que entre piso a entre piso es todo tabiquería. ¿Estamos de acuerdo? Sus balcones más. Todo el perímetro, solamente perímetro, ¿ya? ¿Y cómo hacemos de la parte interna? En la parte interna, como ustedes saben, aquí debería haber, por ejemplo, distribución de ambientes, ¿no? Por aquí tabiquería, puede ser por aquí otra, ¿no? ¿Cómo tomamos la tabiquería interna? Aquí nuevamente, para saber, por ejemplo, si esto es o esto es cocina, esto es, por ejemplo, dormitorio, sala de estar, etcétera. La arquitectura puede definir todo esto, ¿no? Pero aún así, ni siquiera con una arquitectura bien definida, estos muros son fijos. ¿Por qué? Porque eso es en un primer diseño. Luego resulta que el edificio que era de viviendas lo convierten en oficina. Entonces todos estos muros lo cambian, ¿no? Lo voltean y lo ponen en otras posiciones. No son estructurales, entonces cualquier momento puede cambiar su posición. Entonces, hay dos maneras. Uno, tener el diseño arquitectónico y evaluar estas cargas donde estén dibujados. La otra alternativa, ¿cuál es? Han debido leer la norma. ¿Qué dice? Uniformizar, ¿no? Pero como normalmente se repiten, como les digo, siempre hay un orden de magnitud, ¿no? No pueden irse más allá o muy por debajo, muy por encima, van a estar siempre por ese rango. Entonces la norma, para evitar esto, hay pues un determinado número de muros por distribución de ambiente, ¿no?
Entonces, haciendo ese análisis, la norma ya lo ha cuantificado y recomienda un valor para tomar en cuenta y olvidarse de esta distribución, ¿no? Es decir, tomamos un valor de carga en toda la superficie y eso va a ser como si fuera nuestro muro. A ver, les voy a compartir, si tengo ahorita a la mano la norma. Esto debe estar dentro de las cargas permanentes, ámbito de aplicación, acciones permanentes, peso propio. Aquí pueden leer un poco más detallado y aquí, por ejemplo, indica: en el caso de tabiques ordinarios cuyo peso por metro cuadrado no sea superior a 1.2 kilonewton por metro cuadrado, ¿no? Hay toda una explicación por aquí. Y aquí hay una conclusión. Dice: en general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1 kilonewton por cada metro cuadrado de superficie construida. En resumen, toman un valor de 1 kilonewton por metro cuadrado y aplican a todo el entrepiso. Y eso es la carga de tabiquería. Losa, tienen dos tipos de losa. Aquí vamos a anotar peso propio de losa. Sí, 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 ¿no ven? sí. Luego, si esto era de parqueo, no es necesario aquí darle pues un piso terminado de cerámica o, ¿cómo se llama? Bueno, algún otro piso que sea estéticamente muy bueno, ¿no? Si esto es parqueo, normalmente es suficiente con la losa estructural más un contrapiso, puede ser de unos 2 centímetros. ¿No? Entonces, evaluar la carga de todo esto, sencillo, ¿no? El peso de la losa será igual a el peso específico por... En este caso, normalmente obtenemos una carga lineal, ¿no? En este caso de las losas, se tiene que obtener una carga distribuida por superficie. Por tanto, solamente aquí se hace el peso específico por su altura o espesor. En el caso de la losa, por su altura. En números, peso específico del hormigón armado, ya dijimos, 2.500 o 25 kilonewton por metro cúbico. Por altura, 0.15. ¿Cuánto es este peso? Por 0.02, ¿cuánto es? $46 kilogramos. 46 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, estas cargas ya son cargas no solamente lineales, sino están por superficie, ¿no? Por superficie. El siguiente paso para nosotros es esta carga de la losa por superficie, tenemos que distribuir a las vigas, ¿no? Ya lo vamos a ver eso en la distribución de cargas. ¿Ya? Es decir, tiene sus alas y tiene su ala total. A la altura de la losa. No siempre puede ser, puede tener sus variantes. Pero partiendo de aquí, esto es lo más importante entre todo esto. No es que estos no sean importantes, pero siempre hay algo que prevalece, ¿no? Que domina.
En ese caso, este es el importante. ¿Cuánto debería ser esta altura de viga? 0,40. 0,40. ¿En función a qué recomiendas esa dimensión? La longitud. Ya, muy bien. En función a la longitud. Si no conoces la longitud, ¿cómo podrías recomendar directamente 0,40? Pero, si yo utilizo los mismos 0,40 y resulta que tengo una viga muchísimo más larga, digamos 12 metros, básicamente está relacionado con la longitud. Esto es algo muy importante. Entonces, para predimensionar esta altura, se recomienda que esa altura sea mayor o igual a L décimos a L entre 12. Es decir, en este rango debería estar. Entonces, ustedes aquí tienen una distribución, ¿verdad? Y tienen ya definido la longitud entre columnas. Entonces, ahí hay un L, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa longitud, pueden obtener esta altura de viga. La base está entre H medios, es decir, esa altura, a H quintos. Esto es lo principal. Luego, estas otras dimensiones son recomendadas. Por ejemplo, lo que dijeron, HF, esta altura de losa, puede variar desde unos 7 centímetros hasta unos 15 centímetros, ¿no? Que básicamente es el espesor de la losa. En este caso, va a ser 15, ¿no? Luego, el ancho de esa ala es aproximadamente 12 veces esta altura. Y este ancho del alma es a criterio de cada uno, un poco depende del proceso constructivo. Y esto puede variar desde los, por ejemplo, 10 centímetros hasta los 25 centímetros, ¿no? Entonces, lean un poquito